La gélida noche se cernía sobre el implacable desierto fronterizo, envolviéndolo todo en una oscuridad tan densa que parecía palpable. El viento, un espectro invisible, aullaba entre las dunas, levantando pequeñas espirales de arena que danzaban macabramente bajo la pálida luz de una luna ausente. De pronto, en ese silencio sobrecogedor, se escucharon pasos. Pasos apresurados, crujientes, que en cuestión de segundos se alejaron a una velocidad alarmante, como si huyeran de algo o, peor aún, abandonaran a alguien. Y entonces, de la quietud forzada, surgió un sollozo. Un llanto ahogado, silencioso, que buscaba desesperadamente no ser oído por el vasto vacío, pero que traicionaba la profunda angustia de la mujer dejada atrás. Esa mujer era Sofía, una joven migrante originaria de las entrañas de Centroamérica, donde la vida se aferra a la tierra con uñas y dientes, pero a menudo se escapa entre los dedos. Su corazón estaba desgarrado por un único y poderoso motor, su hijo pequeño. Lejos de ella, al cuidado de su anciana madre, ese niño representaba la luz al final del túnel, la promesa de un futuro que Sofía creía posible construir. Había crecido en la pobreza, con la miseria como compañera constante, viendo cómo la oportunidad se esfumaba incluso antes de aparecer. Las noches sin comida, los días de trabajo extenuante y mal pagado, la violencia latente en cada esquina, todo eso la había empujado a tomar la decisión más difícil de su vida, dejar su hogar, su nido, para buscar pan y esperanza en una tierra ajena. Sofía, como tantos otros en su misma situación, había depositado toda su fe, sus sueños y cada centavo que poseía en las manos de un hombre, un coyote, que prometió guiarla con seguridad a través del intrincado y peligroso laberinto que es la frontera entre México y Estados Unidos. Cada moneda, cada billete, representaba el sudor de años, el sacrificio de su madre vendiendo lo poco que tenían, las esperanzas de su hijo. Era una inversión en un futuro mejor, una apuesta desesperada contra la adversidad. El coyote, con su mirada evasiva y sus palabras melosas, había pintado un cuadro idílico de la travesía, minimizando los riesgos, ocultando la barbarie. Pero la cruda realidad del desierto y la perfidia humana golpearon a Sofía con la fuerza de un rayo. De forma abrupta, sin previo aviso, el coyote la abandonó. No hubo explicaciones, solo una frase vacía y cruel, pronunciada con indiferencia: espérame aquí, en un rato vuelvo por ti o alguien más vendrá a recogerte. Pero esas fueron solo mentiras, palabras huecas diseñadas para mantenerla quieta mientras él desaparecía en la noche, dejando atrás el polvo de su fuga. La intención era clara, devastadoramente clara: dejarla sola, a merced de la vastedad implacable y el frío de la noche. Si esta historia, la Odisea de Sofía, te conmueve hasta lo más profundo, considera suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos relatos de fe, resiliencia y esperanza que buscan tocar el corazón y alimentar el espíritu. Únete a nuestra comunidad para descubrir más historias inspiradoras que te recordarán el poder inquebrantable del espíritu humano frente a la adversidad. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas voces silenciadas. La soledad era un velo asfixiante que la envolvía, más densa que la propia oscuridad. Sofía se encontró absolutamente sola, el eco de los pasos del coyote desvaneciéndose en el vasto silencio del desierto. El miedo, un depredador implacable, le oprimía el pecho, mientras la desesperación comenzaba a tejer su telaraña en cada fibra de su ser. Giraba la cabeza, buscando un punto de referencia, una luz lejana, cualquier indicio de vida humana, pero no había nada. Solo la inmensidad. Desolada y el cielo estrellado, indiferente a su sufrimiento. El desierto, implacable y mudo, se erigía como su único testigo. En ese abismo de incertidumbre, sus pensamientos, como hilos invisibles, volaron hacia su hijo. La imagen de su pequeño rostro, la promesa que le hizo de un futuro juntos, en un lugar donde la risa no estuviera teñida de preocupación, donde el hambre fuera solo un cuento. Un nudo de culpa y angustia se formó en su garganta seca. ¿Qué había hecho? ¿Cómo pudo ser tan ingenua, tan ciega para confiar su vida y el futuro de su hijo a un desconocido sin escrúpulos?
La fría brisa jugaba con su cabello, cada ráfaga le recordaba la vulnerabilidad de su cuerpo expuesto, la lejanía de su hogar y la cruel realidad de su abandono. El amor por su hijo, antes una fortaleza inquebrantable, ahora se convertía en un peso abrumador, la fuente de su más profunda desesperación. Había prometido protegerlo y ahora estaba allí, perdida, impotente. El desierto no era solo un lugar, era una entidad viva, hostil. El frío cortante de la noche calaba hasta los huesos, amenazando con paralizarla. Cada sonido, cada crujido de la arena, cada aullido lejano del viento, se transformaba en la antesala de un peligro inminente. La amenaza de animales salvajes, o quizás peor, de grupos peligrosos que acechaban en las sombras, era una constante que la atormentaba. Se sentía como un blanco fácil, un cordero extraviado en un paisaje lleno de lobos. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa, cada minuto arrastrándose como una eternidad. Intentó moverse, arrastrarse, buscar un sendero invisible, cualquier cosa que la sacara de esa pesadilla. Pero cada paso solo la conducía a una desolación aún mayor. La sed, un aguijón punzante, comenzó a hacerse sentir, raspándole la garganta, dejándole los labios agrietados. El recuerdo de la traición era una herida abierta. Revivía el momento exacto en que el coyote la había dejado, la frialdad en sus ojos, la indiferencia con la que pronunció esas palabras vacías. No había un ápice de remordimiento en su mirada, solo el brillo calculador de quien ha cometido un acto vil sin pestañear. La súbita sensación de engaño, de haber sido utilizada y desechada, era tan dolorosa como la realidad de su abandono. Era como si un velo se hubiera descorrido, revelando la verdadera naturaleza de su captor, un depredador disfrazado de guía. Esa traición la marcó más que el propio desierto. La esperanza se extinguía con cada aliento, reemplazada por un temor primordial que amenazaba con consumirla por completo. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el horror de su situación. Cerró los ojos, deseando que todo fuera un mal sueño, que al abrirlos se encontrara de nuevo en su humilde hogar, con su hijo a salvo. Pero al abrirlos, solo halló la misma oscuridad implacable, la misma soledad punzante. El frío de la noche comenzó a retirarse, cediendo paso a una luz lechosa que, poco a poco, se transformó en el resplandor implacable del amanecer. Los primeros rayos del sol no trajeron alivio, sino una revelación aún más desoladora que la oscuridad. La vastedad del desierto se extendía hasta donde la vista alcanzaba, un océano de arena y rocas, salpicado ocasionalmente por una vegetación espinosa que se aferraba con obstinación a la vida. No había rastro de caminos, ni señales de civilización, solo la promesa de un calor abrasador que ya empezaba a hacerse sentir en el ambiente. El desierto, ahora visible en toda su magnitud, se presentaba como un enemigo aún más formidable que la oscuridad anterior. Sofía, con la garganta reseca y los labios agrietados, se puso de pie con una determinación que rayaba en la desesperación. Tenía que encontrar agua. Tenía que encontrar algo. Comenzó a caminar, sin rumbo fijo, moviéndose en lo que esperaba fuera una dirección, pero que en realidad era solo un intento fútil de huir de la inmovilidad de la muerte. Cada paso era una agonía. Sus pies, ya lastimados por la caminata nocturna y el terreno irregular, protestaban con cada impacto. El sol ascendía rápidamente, transformando el aire fresco de la madrugada en un horno sofocante. La escasez de agua se hacía insoportable, una tortura constante que nublaba su pensamiento y consumía sus últimas reservas de energía. La sed era una garra apretando su garganta, robándole el aliento y la esperanza. A medida que el sol alcanzaba su cenit, la realidad golpeaba a Sofía con una fuerza brutal. Las horas bajo el calor inclemente y la deshidratación severa comenzaron a hacer mella en su mente. La desorientación se volvió su compañera. Veía espejismos en la distancia, un lago cristalino que se evaporaba al acercarse, una palmera solitaria que se transformaba en una roca. Voces susurrantes parecían llamarla, figuras fantasmales se movían en el rabillo de su ojo. La realidad y la ilusión se mezclaban,
sumergiéndola en un estado de confusión creciente. Su cabeza latía con un dolor sordo, y su visión se volvía intermitentemente borrosa. El miedo de perder la cordura se sumaba a su ya abrumadora desesperación. En medio de ese caos mental y físico, un recuerdo lejano se abrió paso. La voz suave de su abuela, recitando oraciones al anochecer, historias bíblicas sobre fe y milagros, sobre la providencia divina que nunca abandona. Eran ecos de una fe sencilla, arraigada en la tradición, que Sofía había dado por sentada, pero que ahora, en su momento más oscuro, resurgía como una pequeña chispa. Una chispa tenue, casi imperceptible, en la inmensidad de su desolación, pero una chispa al fin. Se aferró a ese recuerdo como a un salvavidas, repitiendo en un susurro incoherente las oraciones que apenas recordaba. No sabía si la ayudarían, pero al menos le daban algo a lo que aferrarse en el abismo. El peso del fracaso, sin embargo, era una losa aplastante. Sofía sentía que había fallado en todo. Había fallado a su hijo, al exponerse a este peligro y dejarlo solo. Había fallado a su madre, al gastar todos sus ahorros en una quimera que ahora se desvanecía en el desierto. Había fallado a sí misma, al creer en una promesa vacía y al no ser lo suficientemente fuerte para superar la adversidad. Las lágrimas, antes un lujo, ahora eran imposibles, su cuerpo no tenía líquidos que derramar. Solo quedaba la amarga sensación de haber defraudado a todos los que contaban con ella, a todos los que habían puesto sus esperanzas en su viaje. El sol seguía subiendo, indiferente a su dolor, y Sofía sentía como cada minuto la acercaba más al inevitable final. El sol, ahora en su cenit, se erguía como un dios implacable sobre el desierto, derramando su furia dorada sobre la tierra y sobre la figura tambaleante de Sofía. El calor más abrasador de la jornada la golpeaba con una intensidad insoportable, cada rayo de luz era un dardo ardiente que penetraba su piel exhausta. Ya no podía caminar con la determinación inicial, aquella urgencia desesperada había sido reemplazada por una resignación forzada. Sus piernas, convertidas en plomo, apenas respondían, y sus pies, lacerados y sangrantes, se arrastraban por la arena gruesa y las rocas puntiagudas, dejando un rastro débil y efímero que el viento pronto borraría. Su cuerpo entero era un clamor silencioso, cada fibra suplicando un descanso, un alivio que no llegaba. La sed la consumía desde adentro, sus membranas mucosas tan secas que sentía que su garganta se cerraría en cualquier momento. La cabeza le daba vueltas, y el zumbido constante en sus oídos era el único sonido que lograba penetrar el denso velo de su agotamiento. En su arrastrarse errático, tropezó con una montañita de desechos humanos, un patético memorial a otros sueños rotos. Una mochila vacía y desgarrada, con restos de lo que alguna vez fueron provisiones, una botella de agua de plástico, seca y retorcida por el calor, burlándose de su desesperación, una prenda de vestir raída y cubierta de polvo, un recuerdo fantasmal de la persona que la llevó. Estos restos, mudos testigos de tragedias similares a la suya, no le ofrecieron consuelo, sino que avivaron el fuego de su desmoralización. Eran advertencias silenciosas, recordatorios de la fatalidad que había alcanzado a otros y que ahora se cernía sobre ella con una certeza escalofriante. Se sentía parte de una larga procesión de almas perdidas, marcadas por el desierto, condenadas por la esperanza. La visión de esos objetos la hizo sentir aún más pequeña, más insignificante, una hormiga en la vastedad indiferente del mundo. Con sus últimas reservas de fuerza, Sofía se derrumbó sobre sus rodillas, la arena quemándole la piel a través de su ropa fina. Sus ojos, enrojecidos y hundidos, se alzaron hacia el cielo implacable, pero no para pedir explicaciones, sino para elevar oraciones desesperadas. Las palabras eran un murmullo ronco e ininteligible, una letanía de súplicas que brotaban del pozo más profundo de su ser. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me has abandonado? Dame una señal, Señor, dame la fuerza para seguir. Pedía ayuda, no solo física, sino espiritual, una chispa que reavivara la pequeña llama de esperanza que aún parpadeaba débilmente en su corazón.
pidiendo a su Madre bendita, a los santos, a cualquier fuerza divina que pudiera escucharla en esa desolación. Era un grito primario, el lamento de una criatura al límite de su existencia. No sabía si sus palabras llegaban a algún lado, pero la acción de pronunciarlas, aunque débil, era el último acto de resistencia de su espíritu. Su vista, ya comprometida por la deshidratación y el impacto del sol, comenzó a nublarse aún más. Los bordes de su visión se volvieron difusos, y el mundo se transformó en una acuarela borrosa y temblorosa. Los colores se desvanecieron, dejando solo tonos ocres y azules desdibujados. Su cuerpo, cada vez más lánguido, se sentía a punto de colapsar. La conciencia de que podría no sobrevivir a ese día, la cruda realidad de una muerte lenta y solitaria en el desierto, comenzó a afianzarse en su mente. Era una verdad aterradora, una certeza gélida que, paradójicamente, parecía ofrecer una extraña paz en su absoluto terror. La lucha estaba llegando a su fin, y se sentía incapaz de oponer más resistencia. El agotamiento era total, devorando toda su voluntad de vivir. Sin embargo, en el borde de esa aceptación sombría, una pequeña voz interior, apenas un susurro, se alzó desde lo más profundo de su ser. Era la voz de su hijo, su rostro infantil, su sonrisa inocente, la promesa hecha de un futuro mejor. No podía rendirse. No podía fallarle. No podía convertirse en una estadística más del desierto, un cuerpo sin nombre, una esperanza desvanecida. Esa imagen, ese amor incondicional, actuó como un último aliento de esperanza, una inyección de pura adrenalina emocional. Por él, pensó, por él debo seguir. El pensamiento le dio una milésima de segundo de fuerza renovada, un destello fugaz en la oscuridad absoluta que la envolvía. No sabía de dónde vendría la ayuda, o si llegaría, pero esa pequeña voz era el único faro en su mar de desesperación. La última chispa de resistencia que la imagen de su hijo le había infundido parpadeó y se extinguió, dejándola en la más absoluta oscuridad. Sofía se desplomó sin remedio, su cuerpo inerte cediendo por completo a la gravedad y al agotamiento. Ya no había un atisbo de fuerza en sus músculos, cada fibra de su ser clamaba por el cese de una agonía que parecía interminable. La arena caliente, que antes quemaba, ahora le proporcionaba una extraña y efímera sensación de alivio al absorber su cuerpo rendido. El agotamiento físico y mental había alcanzado su punto más álgido, una quietud forzada que le susurraba la inminencia del final. Se sentía a punto de rendirse por completo, de dejar que la vastedad del desierto la reclamara finalmente como suya, un diminuto punto en su paisaje indiferente. Los ojos se le cerraron, no en sueño, sino en una especie de olvido benéfico, un deseo de que todo simplemente se desvaneciera. En el umbral de la inconsciencia, una ola de frustración y rabia la barrió. Una furia intensa, casi primaria, se encendió en su pecho, dirigida hacia el coyote sin escrúpulos que la había abandonado a su suerte, hacia la injusticia lacerante de su situación, y hacia el sistema implacable que la había obligado a emprender un viaje tan peligroso, lejos de su hogar y de todo lo que amaba. ¿Cómo era posible tanta crueldad? ¿Cómo podía el mundo ser tan indiferente a la desesperación de alguien que solo buscaba una vida digna para su hijo? Cada partícula de su ser vibraba con este torbellino de emociones, una protesta silenciosa contra un destino que no había elegido, contra una injusticia que le parecía insuperable. Era la última llamarada de su espíritu antes de que la oscuridad amenazara con engullirla por completo. El desierto, en su inmensidad desoladora, se mantenía en un silencio sepulcral, solo roto por el insistente silbido del viento que ahora parecía susurrarle al oído que no había escapatoria, que su suerte estaba echada. Cada ráfaga era un lamento, un requiem por una vida que se extinguía. La sensación de abandono era total, absoluta, más allá de la mera soledad física. Era un abandono existencial, la convicción de que el mundo entero le había dado la espalda. Nadie vendría. Nadie la buscaría. Estaba sola, completamente y sin remedio, en este vasto y despiadado mar de arena. El sol comenzaba su descenso lento y majestuoso,
indiferente a la lucha interna que se libraba en el corazón de Sofía. En esos últimos instantes de lucidez, cuando la conciencia amenazaba con disolverse por completo, la imagen de su hijo surgió con una claridad vívida y dolorosa en su mente. Su rostro sonriente, sus ojitos llenos de inocencia, el calor de sus pequeñas manos aferrándose a las suyas. Era un recuerdo tan real que casi podía sentir su presencia, un eco lejano de amor que, sin embargo, le proporcionó una última, aunque débil, ráfaga de fuerza. No era la fuerza para levantarse o para luchar, sino para un último suspiro, un último murmullo de su nombre, apenas audible. Era un ancla tenue, un recordatorio de por qué había luchado hasta ese momento, incluso cuando el cuerpo ya no le respondía. La promesa que le hizo, la esperanza que él representaba, eran las últimas brasas de su espíritu antes de que la oscuridad lo reclamara. El sol continuó su descenso implacable, tiñendo el cielo de una paleta de naranjas intensos, púrpuras profundos y rojos carmesíes. Era un espectáculo de belleza sobrecogedora, un último acto de magnificencia del día que terminaba. Pero para Sofía, no era más que la promesa ineludible de otra noche. Otra noche fría, implacable, y esta vez, desesperadamente sin esperanza. La oscuridad, que antes ocultaba peligros, ahora se cernía como un sudario sobre su cuerpo inerte. No había estrellas para guiarla, solo el vacío de un cielo inmenso y un desierto que se preparaba para recibirla en su seno frío y silencioso. Los últimos destellos de luz se desvanecían, llevándose consigo cualquier vestigio de fe o consuelo. 600 palabras. El momento más crítico de su existencia se cernía sobre Sofía como una sombra inmensa, más densa incluso que la penumbra que empezaba a envolver el desierto. Exhausta hasta la médula, deshidratada al punto de sentir su cuerpo como un pergamino reseco, y sin una sola hebra de fuerza en su ser, sentía que la vida misma se le escapaba entre los dedos. Cada latido de su corazón era un esfuerzo titánico, cada aliento, un regalo precario. La sensación de ser una mota de polvo al capricho del viento, a punto de ser dispersada para siempre, la invadió. Cerró los ojos, no por cansancio, sino en una resignación profunda y dolorosa, aceptando el destino que el desierto parecía haberle deparado. Ya no había lágrimas que derramar, solo un vacío punzante que prometía absorber cuanto quedaba de ella. Era el final, lo sabía, lo sentía en cada fibra de su ser moribundo. El abrazo de la inconsciencia se sentía como una liberación, el último refugio antes de la nada. De repente, en el silencio opresivo que solo el desierto puede ofrecer, un sonido rompió la quietud. No era el aullido fantasmal del viento que tan bien conocía, ni el aleteo distante de alguna ave nocturna. Era un leve, pero inconfundible, crujido. Un sonido rítmico, metódico, que se acercaba. Eran pasos. Al principio, Sofía creyó que era otra alucinación, un eco de su mente agonizante. ¿Cómo podía haber alguien más en este lugar desolado, en este momento preciso? La idea le pareció absurda, casi cruel. Pero el sonido persistió, haciéndose más nítido, más real. Un crujido tras otro, acercándose con una lentitud deliberada, una presencia que desafiaba toda lógica y expectativa. Su corazón, que antes latía con debilidad, experimentó una punzada de algo parecido al terror, pero también, de forma inexplicable, una minúscula gota de esperanza. Una extraña mezcla de miedo y esperanza comenzó a invadirla. El miedo, porque en ese desierto, una figura humana rara vez significaba ayuda. ¿Serían criminales, carroñeros de la noche, buscando presas fáciles? Sería quizás otro coyote, aún más cruel que el primero, que la encontró para rematarla o, peor aún, para aprovecharse aún más de su vulnerabilidad extrema. Esas posibilidades helaron su sangre. Pero, por otro lado, esa minúscula gota de esperanza se aferraba con tenacidad. ¿Y si era ayuda? ¿Y si era alguien bueno, un milagro en medio de su desdicha? La balanza se inclinaba peligrosamente, y su mente, en su estado debilitado, luchaba por discernir la verdad de la fantasía.
La incertidumbre era casi tan tortuosa como el dolor físico que la consumía. No sabía si desear que la figura se acercara, o si rogar porque se alejara y la dejara descansar en paz. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, Sofía logró abrir los ojos. Pesados, irritados por la arena y la sequedad, sus párpados se alzaron lentamente, revelando un mundo aún borroso y difuso. Su vista, aún nublada por la deshidratación y el impacto del sol, apenas podía distinguir formas y contornos. Pero allí estaba. Una silueta. Una forma humana, inconfundible, que se distinguía contra el lienzo rojizo del atardecer. Se movía con una serenidad que contrastaba brutalmente con el caos de su propio ser. La imagen era incierta, como un sueño del que no podía despertar, o una visión que la locura del desierto le regalaba antes del fin. ¿Era real? ¿O era el último engaño de su mente antes de claudicar? La silueta continuó avanzando, con una calma y una determinación que parecían ajenas a la desolación y la oscuridad que ahora empezaban a envolver el entorno. Cada paso se sentía resonar en el desierto, una progresión inexorable hacia donde ella yacía, casi sin vida. No había apresuramiento, no había duda en su andar. Se movía como si conociera el camino, como si el desierto mismo le abriera paso. A medida que la figura se acercaba, la silueta comenzó a tomar forma, a materializarse en algo más que una sombra. Su tamaño, su porte, su forma de moverse, todo hablaba de una presencia que no era de este mundo, o de este tiempo. Una sensación extraña, casi mística, comenzó a envolver a Sofía, silenciando por un instante el miedo y la esperanza, dejándola únicamente con la atónita expectación de lo que estaba por venir. No era la figura de un bandido, ni de un alma perdida. Era algo más, algo diferente. La luz menguante del crepúsculo reflejaba un aura que parecía disipar la crudeza del paisaje, creando un pequeño remanso de paz alrededor de quien se acercaba, paso a paso, hacia ella. Su cuerpo inerte reaccionó con un estremecimiento, una señal de vida, un temblor casi imperceptible que anunciaba que algo trascendental estaba a punto de ocurrir en ese vasto y solitario rincón del mundo. La espera se hizo eterna, cada segundo un universo de posibilidades. La figura, finalmente, se detuvo a escasos metros de donde Sofía yacía, medio consciente, en la arena fría. La luz agonizante del crepúsculo, que aún luchaba por aferrarse al horizonte, permitió que sus ojos nublados distinguieran los contornos. Era un hombre. Su aspecto era sencillo, casi humilde, pero emanaba una presencia que desmentía cualquier noción de ordinario. Vestía una túnica de tela burda, de un color indefinido por el polvo del camino, y sandalias gastadas que apenas cubrían sus pies. Su cabello, oscuro y enmarcando un rostro sereno, caía sobre sus hombros. Y una barba corta y bien cuidada cubría su mentón. Pero lo que más impactó a Sofía, incluso en su estado de semi-inconsciencia, fue su rostro. No era un semblante marcado por el cansancio o la aspereza del desierto, sino uno que irradiaba una paz profunda, una compasión ilimitada. Sus ojos, aunque no pudo distinguir su color, parecían contener la sabiduría de los siglos, mirándola no con lástima, sino con una comprensión que trascendía las palabras. Era la figura que, en la iconografía popular, se asemejaba a las imágenes de Jesús que su abuela le había mostrado. No era una visión etérea, sino una persona real, tangible, que proyectaba una sombra definida en la arena. El hombre extendió una mano hacia ella, una mano fuerte pero gentil, y su voz resonó en el silencio del desierto, cálida y tranquilizadora, como un bálsamo para su alma atormentada. No era un sonido que golpeara el oído, sino una vibración que Sofía sintió en lo más profundo de su ser, un eco que parecía despertar algo olvidado en su interior. «Hija, ¿por qué te encuentras tan sola en un lugar tan desolado?», preguntó, y en cada sílaba no había reproche, sino una genuina preocupación que hacía mucho tiempo Sofía no escuchaba. Sus palabras no solo se dirigían a su cuerpo postrado, sino directamente a su espíritu maltrecho. La pregunta, sencilla en su formulación, contenía una profundidad que la invitaba a confiar, a revelarse.
Al principio, Sofía estaba aturdida. La voz, la aparición, la calma que el hombre transmitía, todo era demasiado para su mente agotada. No sabía si lo que veía era real o si la deshidratación y la desesperación la habían sumido en una alucinación final. Intentó hablar, intentó responder a la pregunta, pero su garganta estaba tan seca, tan áspera, que solo un gemido ronco y desgarrador logró escapar de sus labios agrietados. El dolor en su garganta era un impedimento cruel, sellando sus palabras, atrapando su angustia. Sus ojos se llenaron de una desesperación silenciosa, incapaz de comunicar la magnitud de su sufrimiento. Quería explicar, quería llorar, quería pedir ayuda, pero el cuerpo le fallaba, traicionándola en el momento más crucial de su vida. El hombre, con la misma serenidad imperturbable, pareció comprender su incapacidad para hablar. Sin decir una palabra más, con un movimiento suave y deliberado, introdujo la mano bajo su túnica y de allí sacó una pequeña vasija o cantimplora de barro cocido. Era un objeto simple, sin adornos, pero en sus manos parecía brillar con una luz propia. Con cuidado, la destapó y acercó el borde a los labios de Sofía. «Bebe, hija», dijo con la misma voz apacible. La primera gota de agua fresca que tocó su lengua fue como un milagro. No era solo agua, era néctar, era vida misma. Jamás en su vida había probado algo tan delicioso, tan revitalizante. El líquido, fresco y puro, se deslizó por su garganta raspada, aliviando la quemadura y restaurando la humedad tan desesperadamente necesaria. Cada sorbo era un renacimiento, una resurrección de las profundidades de la sequedad y la agonía. Sintió como la hidratación se extendía por sus venas, disipando la visión borrosa, aclarando su mente. Con cada sorbo, no solo su cuerpo se revitalizaba. Al beber el agua y al sentir la presencia inquebrantable de este hombre, una calma sobrenatural comenzó a inundar a Sofía. El miedo, esa garra opresora que había atenazado su corazón durante horas, empezó a aflojarse. La desesperación, que la había empujado al borde del abismo, retrocedió, dejando un espacio vacío que fue rápidamente ocupado por una serena quietud. Era como si el simple acto de su presencia, la pura bondad en sus ojos, tuviera el poder de disipar la oscuridad y la angustia. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Solo una profunda sensación de seguridad y una curiosidad creciente sobre quién era este hombre que había aparecido de la nada, como un oasis en el desierto de su desesperación. Su cuerpo, aunque aún débil, se sentía ligero, y su corazón, antes golpeado por 1000 tormentos, latía con una nueva y tranquilizadora regularidad. La paz que la envolvía era un regalo, una inesperada bendición en el lugar y el momento más sombrío de su existencia. La figura que se había materializado ante ella no era una ilusión. Sofía, con la fuerza que el agua milagrosa le había infundido, pudo por fin encontrar su voz, aunque ronca y quebrada por la reciente sequedad. Miró al hombre con una mezcla de gratitud y asombro, sus ojos brillando con una luz renovada. Intentó explicar su odisea, las palabras brotando de manera desordenada al principio, pero con una sinceridad visceral. Le habló del coyote, de la traición y del abandono. De la interminable caminata bajo un sol cruel, de la sed que la consumía y del miedo que la paralizaba. La imagen de su hijo, pequeño y vulnerable, se hizo presente en su relato, la razón última de su desesperada travesía. Cada frase era un desgarro de su alma, una ventana a la profundidad de su sufrimiento. El hombre la escuchó con una paciencia infinita, su mirada no se desvió ni un instante de ella, y en sus ojos Sofía no encontró juicio, sino una compasión que abarcaba el universo. Su presencia era un ancla, un refugio seguro en medio de la tormenta que aún llevaba dentro. Cuando Sofía terminó de hablar, apenas un susurro, el hombre asintió lentamente, como si cada palabra hubiera sido grabada en su corazón. Su voz, suave y resonante, volvió a llenar el aire. «Sé de tu dolor, Sofía», dijo, usando su nombre como si la conociera desde siempre. «Conozco tu lucha,
el sacrificio que haces por tu hijo y el miedo que te ha acompañado en cada paso de este camino. No estás sola en esto. Nunca lo has estado. Aunque a veces sientas que el mundo te ha abandonado, he estado aquí, observando, escuchando tu clamor. Tu fe, aunque en ocasiones te parezca débil, ha sido suficiente para alcanzarme. Sus palabras no eran solo frases, eran un eco que resonaba en lo más recóndito de su ser, disipando las sombras de la duda y el abandono. Era como si un velo se levantara, revelando una verdad que su corazón siempre había sabido, pero que su mente había olvidado. La promesa de que no estaba sola era un bálsamo para su alma. No fue solo el agua lo que el hombre le ofreció. Sus palabras, impregnadas de una paz incomprensible, comenzaron a sanar las heridas invisibles que el desierto y la traición habían infligido en su espíritu. El sentimiento de abandono, la culpa por haber puesto en riesgo su vida y el futuro de su hijo, el peso abrumador del fracaso, todo eso empezó a aligerarse con cada sílaba pronunciada por él. Era una curación más profunda que cualquier ungüento, una restauración que iba más allá de lo físico. Sintió como la rabia se disipaba y un perdón silencioso germinaba en su interior, no solo para el coyote, sino para sí misma, por las expectativas que se había impuesto. La vergüenza se transformó en una renovada dignidad, la desesperación en una incipiente esperanza. Aunque no pronunció su nombre, las características del hombre, su compasión infinita, su capacidad para calmar el alma y las promesas que sus palabras evocaban, dejaron claro a Sofía que la figura ante ella era inconfundible. Su presencia, el acto de compasión, la sabiduría de sus palabras, todo apuntaba a una sola verdad, este era Jesús. No era una imagen en un cuadro o una historia en un libro, sino una realidad palpable, viva, que se manifestaba ante ella en el momento de su mayor necesidad. Una comprensión profunda y serena la invadió, una certeza que no necesitaba de explicaciones verbales. Era él, el que siempre había escuchado sus oraciones, el que respondía en los momentos más oscuros. Con una sonrisa que iluminó su rostro, el hombre le dijo a Sofía que su sufrimiento había terminado. Te guiaré por el camino correcto, Sofía. Tu travesía solitaria ha llegado a su fin. Confía en mí, y yo te mostraré la senda. No era una promesa vacía, sino una afirmación cargada de la autoridad y el amor de quien puede mover montañas. Sofía sintió una oleada de alivio y gratitud que la inundó por completo. Las palabras del hombre no solo le daban una esperanza, le daban un destino, una dirección donde antes solo había vacío. Su voz era un faro, su presencia una guía inquebrantable. Se levantó, sus piernas, aunque aún temblorosas, llenas de una fuerza renovada, y observó al hombre. Estaba lista para seguirlo, para confiar su vida a esta presencia milagrosa que había aparecido en su hora más oscura. El desierto ya no le parecía un lugar de muerte, sino de salvación. El hombre se puso de pie con una gracia natural, su figura imponiéndose con una autoridad serena, y con un gesto suave de su mano, le indicó a Sofía que lo siguiera. Un atisbo de duda fugaz cruzó por la mente de Sofía, una resonancia lejana de los engaños pasados, pero se disipó tan pronto como apareció. La fuerza renovada que corría por sus venas, una energía inexplicable que no sentía desde hacía días, la impulsó a levantarse. Sus piernas, que minutos antes se negaban a obedecer, respondieron con una ligereza sorprendente. Se puso de pie y, sin titubear, comenzó a caminar al lado de aquel ser extraordinario, adentrándose en la noche que ahora parecía menos amenazante. No. Había preguntas en su corazón, solo una confianza plena, un abandono total a la guía de aquella presencia. A medida que avanzaban por el terreno desértico, una sensación de protección total la envolvió. Era como si el hombre caminara creando una burbuja de seguridad a su alrededor, disipando la malevolencia latente del desierto. Los sonidos nocturnos, que antes la llenaban de terror, el ulular del viento, el crujido de la arena bajo sus pies, ahora parecían armonizar con el paso rítmico de su guía, convirtiéndose en una especie de arrullo. El desierto, que hasta hacía poco era una vasta extensión de peligros y desolación,
Ahora parecía menos intimidante, casi dócil, bajo la influencia de su compañía. Ya no sentía el frío punzante, ni el temor a las criaturas ocultas en la oscuridad. Su mente, antes un torbellino de angustia, ahora estaba en calma, anclada en la seguridad que emanaba de cada paso del hombre. Caminaron en silencio la mayor parte del tiempo, un silencio que no era tenso ni incómodo, sino reconfortante. Sofía notó con asombro que no sentía ni el cansancio abrumador ni la sed devoradora que antes la habían atormentado. Era como si su cuerpo y su mente hubieran sido reprogramados, liberados de las ataduras físicas de su sufrimiento. El camino, que debería haber sido arduo y lleno de obstáculos, parecía más fácil, el terreno se suavizaba bajo sus pies, como si el propio desierto se inclinara ante la autoridad de su guía. A veces, él le ofrecía una mirada rápida, un gesto amable, y Sofía sentía una corriente de paz atravesarla, reafirmando que estaba exactamente donde debía estar. La distancia recorrida no la agotaba, sino que la fortalecía, llenándola de una energía que iba más allá de lo físico, nutriendo su espíritu. Aunque las palabras eran pocas, la presencia del hombre era una enseñanza en sí misma. Sus gestos, su calma inquebrantable, la compasión que desprendía de su ser, todo ello hablaba volúmenes sin necesidad de sonido. Sofía aprendió más en esas horas de silencio que en toda una vida de sermones. Aprendió sobre la paciencia, sobre la fe inquebrantable, sobre la verdadera naturaleza del amor y la entrega. Cada paso junto a él era una lección de humildad y de esperanza, un recordatorio viviente de que, incluso en la desolación más profunda, la bondad y la guía divina pueden manifestarse de las formas más inesperadas. Era una conexión que trascendía el lenguaje, una comunicación del alma a alma que llenaba el vacío que la desesperación había dejado. La oscuridad de la noche, que antes había sido una manta aterradora bajo la cual se escondían todos los miedos, se transformó. Ahora parecía un manto protector, un velo que ocultaba su travesía del resto del mundo, permitiéndoles avanzar sin ser vistos, sin ser juzgados. Las estrellas, que antes le parecían indiferentes, ahora brillaban con una intensidad especial, como pequeños faros que iluminaban su camino junto a aquel hombre. El aire nocturno, aunque fresco, no le resultaba gélido, sino refrescante, portador de una promesa de un nuevo amanecer. Ya no era la noche del abandono, sino la noche de la salvación, la noche de la guía. En la compañía de ese hombre, la noche en el desierto se convirtió en un santuario, un espacio sagrado donde la esperanza renacía y donde el milagro se desplegaba con cada paso que daban. La oscuridad de la noche, que antes había sido una manta aterradora bajo la cual se escondían todos los miedos, se transformó. Ahora parecía un manto protector, un velo que ocultaba su travesía del resto del mundo, permitiéndoles avanzar sin ser vistos, sin ser juzgados. Las estrellas, que antes le parecían indiferentes, ahora brillaban con una intensidad especial, como pequeños faros que iluminaban su camino junto a aquel hombre. El aire nocturno, aunque fresco, no le resultaba gélido, sino refrescante, portador de una promesa de un nuevo amanecer. Ya no era la noche del abandono, sino la noche de la salvación, la noche de la guía. En la compañía de ese hombre, la noche en el desierto se convirtió en un santuario, un espacio sagrado donde la esperanza renacía y donde el milagro se desplegaba con cada paso que daban. Después de lo que parecieron horas interminables de caminata silenciosa, cuando el cielo en el horizonte comenzaba a teñirse de grises y púrpuras, anunciando el inminente amanecer, el hombre se detuvo. No dijo una palabra, simplemente se giró hacia el este y señaló con su mano. Sofía, con la vista aún un poco cansada pero con una agudeza renovada por la esperanza, entrecerró los ojos en la distancia. Y entonces, las vio. Luces. Débiles al principio, titilando como luciérnagas distantes en la penumbra, pero inconfundiblemente humanas. Luces que indicaban una carretera, o quizás un pequeño asentamiento, un rancho, un puesto fronterizo, cualquier cosa que significara el fin de su calvario en el desierto. La visión la golpeó con la fuerza de una revelación. Era real. Habían llegado.
Una oleada de emociones contradictorias la invadió. La incredulidad se mezcló con una emoción tan pura y abrumadora que apenas pudo contener un sollozo. Su guía, este ser milagroso, la había llevado a un lugar seguro, un destino que ella, por sí misma, jamás habría encontrado en la vasta e implacable extensión del desierto. El milagro no solo había sido su aparición, sino también la promesa cumplida, la guía inquebrantable a través de la oscuridad. Las lágrimas, que antes no podían brotar por la deshidratación y la desesperación, ahora corrían por sus mejillas, no de tristeza, sino de un alivio profundo y una gratitud infinita. Su corazón latía con una nueva canción, un himno de fe y de asombro. El hombre se volvió hacia ella, su rostro sereno iluminado por los primeros destellos del sol naciente. Sus ojos, profundos y llenos de una sabiduría ancestral, se posaron en los de Sofía, y le dirigió un último mensaje, sus palabras se grabarían en su alma para siempre. Recuerda, Sofía, que la fe es el ancla en la tormenta. Nunca olvides lo que has aprendido en este viaje. Confía siempre. Confía en que no estás sola, que hay una fuerza mayor que te guía. Cuida tu corazón, y cuida a tu hijo. Él es la razón de tu fortaleza. No temas el camino que tienes por delante, pues la luz siempre disipa la oscuridad. Cada palabra era un tesoro, una joya de sabiduría envuelta en amor y consuelo. No había prisa en su voz, solo una calma que invitaba a la reflexión profunda. Sin más palabras, sin despedida formal, el hombre comenzó a alejarse. No se desvaneció de forma mágica, ni ascendió a los cielos, simplemente se alejó con una serenidad tan profunda que sus pasos apenas marcaban la arena. Se fundía suavemente con la penumbra del amanecer, la silueta cada vez más distante, más etérea, hasta que se convirtió en una parte indistinguible del paisaje, un eco en la inmensidad del desierto. Sofía intentó detenerlo, quiso gritarle su gratitud, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. Sabía que no debía, que este era el momento de su partida, el cierre de un capítulo milagroso. Observó cómo se alejaba, el corazón lleno de una mezcla de nostalgia y una paz inquebrantable, una certeza que la acompañaría por el resto de sus días. La realidad de lo vivido se asentó en su mente con una claridad cristalina. Sofía sabía que no había sido un sueño febril, ni una alucinación producto de su agotamiento. El hombre, el agua fresca. Las palabras de consuelo, la fuerza renovada y, ahora, las luces en la distancia, todo era innegablemente real. Su vida había cambiado para siempre en ese desierto, en ese encuentro trascendental. Ya no era la misma mujer que el coyote había abandonado. Había sido testigo de un milagro, y ese milagro había reescrito el guión de su existencia. Con una nueva determinación, una fe inquebrantable y el recuerdo vívido de aquella presencia, Sofía comenzó a caminar hacia las luces, hacia su futuro, sabiendo que, a partir de ese momento, nunca más estaría verdaderamente sola. El desierto había sido su prueba, y la gracia, su salvación. Sofía, aunque todavía aturdida por lo vivido, con el eco de las palabras de despedida del hombre resonando en lo más profundo de su ser, comenzó a caminar hacia las luces. Cada paso, antes una agonía, ahora se sentía firme y decidido. La energía de la experiencia aún vibraba en cada célula de su cuerpo. La silueta del hombre ya se había desvanecido por completo en la neblina del amanecer, pero su presencia permanecía, un halo invisible que la envolvía. A medida que se acercaba, las luces se hicieron más definidas, los faros de vehículos que pasaban y los letreros luminosos de algún negocio o puesto de control. Efectivamente, era una carretera, un hilo de asfalto serpenteando a través de la inmensidad del desierto, un símbolo de conexión con el mundo que había dado por perdido. El viento fresco de la mañana acariciaba su rostro, llevándose consigo los últimos vestigios de la noche de terror. En poco tiempo, un vehículo se acercó, sus luces recortando la figura solitaria de Sofía contra el horizonte naciente. Frenó, y del interior descendieron dos personas, un hombre uniformado, que parecía ser un oficial de patrulla fronteriza, y una mujer con ropa civil, que irradiaba una amabilidad profesional. Por
Primera vez en horas, Sofía no sintió miedo ante la autoridad, ni preocupación por su situación migratoria. Solo alivio. Un torrente de alivio que liberó la tensión acumulada en su cuerpo, haciendo que sus piernas flaquearan por un instante. La mujer se acercó con cautela, sus ojos escudriñando el estado de Sofía, y le habló con voz suave y preocupada. El encuentro con ayuda humana, tan anhelado y tan improbable, se había materializado. A medida que el oficial le hacía preguntas y la mujer le ofrecía una manta térmica, Sofía comenzó a narrar su historia. Habló del coyote, de la promesa rota y del abandono. Describió la noche fría, el día abrasador y la desesperación que la había consumido. Sus palabras eran sinceras y crudas, pintando un cuadro vívido de su calvario. Sin embargo, en su relato, omitió la aparición del hombre. Sabía que sonaría increíble, que sería difícil de creer o que la verían como una persona desequilibrada por el trauma. ¿Cómo explicar un encuentro tan trascendental a quienes solo veían la cruda realidad del desierto y sus peligros? Se enfocó en los hechos tangibles, el abandono, la sed, el agotamiento, su milagrosa llegada a la carretera. Su voz, aunque todavía frágil, transmitía la autenticidad de su sufrimiento. Recibió atención inmediata. Le ofrecieron agua embotellada, una bendición que saboreó lentamente, a diferencia de la prisa desesperada con la que había bebido antes. La llevaron a una camioneta climatizada, donde el calor la acunó, disipando el frío residual de la noche. Le dieron alimentos, pequeños bocados que su estómago, encogido por el hambre, aceptó con gratitud. Luego, la trasladaron a un refugio temporal, un lugar seguro donde podía descansar, recuperarse físicamente y, lo más importante, procesar lo que había vivido. La cama era sencilla, pero para Sofía, era el lecho más lujoso del mundo, un santuario después de días de incertidumbre y peligro. En la seguridad de aquel refugio, la jornada entera de Sofía culminó en una profunda reflexión. Acostada en la cama, con el cuerpo aún dolorido pero el espíritu extrañamente en paz, repasó cada detalle de su encuentro. La imagen del hombre con su túnica y sandalias, su rostro sereno, la voz que había sanado su alma, el agua que le dio vida, la guía invisible que la condujo fuera de la muerte inminente. La forma en que se había desvanecido, no con magia teatral, sino con una suave disolución en la luz del amanecer. Todo lo confirmaba. No había sido un sueño, ni una alucinación. Había sido real, un milagro tangible que había reescrito el destino que el desierto le tenía reservado. La paz que sentía en su corazón era la prueba irrefutable. Su vida había cambiado, y la desesperación se había transformado en una certeza inquebrantable que la guiaría en adelante. Se dio cuenta de que había sido escogida para ser testigo de algo extraordinario, un mensaje que no podía ni quería olvidar. El proceso de recuperación de Sofía fue, como era de esperar, un camino largo y lleno de matices. Aunque su cuerpo encontró refugio y alimento, y las heridas superficiales comenzaron a sanar, el verdadero trabajo se gestaba en su interior. El trauma del desierto no se desvanecía con una noche de sueño reparador, se anidaba en los rincones de su mente, aflorando en sueños intranquilos y en la persistente sensación de la arena bajo sus pies. Sin embargo, paradójicamente, el impacto de su encuentro con Jesús era aún más profundo, una herida que no dolía, sino que transformaba. Era un eco constante, una melodía que resonaba en su alma y la invitaba a la introspección. Cada día de recuperación no era solo un día de sanación física, sino de asimilación de una experiencia que había redefinido su existencia. Las cicatrices emocionales del abandono y la desesperación comenzaron a ceder ante la luz de aquella presencia, dejando en su lugar una fortaleza silenciosa y una paz que le era ajena hasta entonces. Se sentía diferente, renovada, como si la antigua Sofía hubiera quedado atrás en las dunas y una nueva mujer hubiera emergido, templada por el fuego del desierto y la gracia divina. Lo más impactante de su experiencia fue la profunda renovación de su fe.
Antes, la fe era algo que Sofía había heredado, una tradición familiar, un conjunto de rituales y creencias que seguía sin cuestionar demasiado, una parte más de su vida cotidiana. Pero ahora, esa fe se había transformado en algo inquebrantable, una verdad vivencial, personal e intrínseca. Ya no era una creencia pasiva, sino un conocimiento profundo, una certeza forjada en el crisol de su desesperación. Había visto el rostro de la compasión divina y había sentido su mano guía. Ese encuentro no era un cuento, no era una parábola, era su propia historia, su propio milagro. La fe se convirtió en el ancla que el hombre le había prometido, y se aferró a ella con la tenacidad de quien ha estado al borde del abismo y ha sido rescatado por una fuerza superior. Cada vez que el recuerdo del desierto intentaba asaltarla con miedo, la imagen serena del hombre y sus palabras de consuelo surgían, disipando las sombras y reafirmando su nueva realidad espiritual. Su alma se sentía no solo salvada, sino también iluminada. Ahora, con la seguridad relativa de un refugio y con la certeza de su fe renovada, Sofía se enfrentaba a una decisión crucial sobre su futuro. Su objetivo original era cruzar la frontera, arriesgarlo todo por un sueño americano que ahora parecía lejano e incluso, de alguna manera, secundario. La guía que había recibido en el desierto había alterado su perspectiva, le había mostrado una nueva senda. La vida que había dejado atrás en Centroamérica, el peligroso viaje a través de México y la desesperación en la frontera habían sido los catalizadores de su encuentro. Pero ese encuentro le había otorgado algo mucho más valioso que un estatus migratorio, le había dado una razón para vivir, una esperanza que trascendía las fronteras políticas y las dificultades económicas. La pregunta ya no era solo cómo cruzar, sino cómo vivir de una manera que honrara esa experiencia transformadora. Su misión no había terminado, solo había cambiado. El impacto de Jesús en su decisión fue innegable. La paz que sintió a su lado, la claridad de sus palabras y la inquebrantable sensación de ser amada y protegida, la animaron a tomar una decisión diferente, una que quizás nunca habría considerado antes de su travesía. Ya no se trataba de buscar una vida mejor a cualquier costo, sino de buscar una vida con propósito, con dignidad y, sobre todo, con fe. La impetuosidad de la huida había sido reemplazada por una reflexión serena y una profunda convicción. Esa guía sobrenatural le había mostrado que la verdadera liberación no estaba en un lugar geográfico, sino en el estado de su corazón y en la conexión con lo divino. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero sabía que ya no estaba sola. La voz del hombre en el desierto le había susurrado una verdad que ahora resonaba en cada una de sus decisiones: el camino correcto no siempre es el más fácil, pero es el que está iluminado por la fe. Con una determinación renovada y un corazón lleno de esperanza, Sofía logró comunicarse con su familia. Fue un momento cargado de emoción. Las lágrimas brotaron libremente mientras escuchaba las voces de su madre y, por primera vez en mucho tiempo, la risa de su hijo. La angustia de la espera, el miedo a lo desconocido, todo eso se disipó para ellos en el momento en que escucharon su voz. Estaban inmensamente aliviados, agradecidos. Sofía les contó lo básico de su rescate, omitiendo, por supuesto, la parte del hombre que se desvaneció en el amanecer, consciente de que esa era una parte de su historia que solo ella podía comprender plenamente por ahora. No quiso cargar a su madre con la imposibilidad de entender o con la preocupación de que su hija estuviera perdiendo la cordura. Se limitó a asegurarles que estaba a salvo, que estaba viva y que su fe la había sostenido. La voz de su hijo, aunque distante por el teléfono, fue la confirmación de que había valido la pena cada paso, cada sufrimiento. Esa llamada no solo fue una comunicación, fue un puente de amor y esperanza que la conectaba de nuevo con su razón de ser. 667 palabras. La fortaleza inquebrantable de Sofía, forjada en la fragua de la adversidad y templada por el fuego de su fe renovada, se manifestó en cada una de sus acciones. A pesar de haber tocado el fondo más oscuro de la desesperación, su espíritu se alzó con una resiliencia asombrosa. No se permitió caer en la autocompasión ni en la amargura.
La experiencia del desierto, lejos de quebrarla, la había fortalecido de una forma que nunca imaginó. Decidió, con una convicción profunda, rehacer su vida de una manera que honrara no solo su supervivencia, sino especialmente el milagroso encuentro que había transformado su destino. Ya no era una cuestión de simplemente seguir adelante, sino de avanzar con un propósito claro, con una gratitud que la impulsaba hacia adelante. Cada decisión que tomaba ahora estaba impregnada de un nuevo sentido de valor y de la importancia de cada paso. Con el corazón lleno de una paz que trascendía su situación, Sofía tomó una decisión que pocos esperarían. En lugar de insistir en la peligrosa travesía hacia el norte, optó por un nuevo comienzo en México, pero desde una base de seguridad y con la firme intención de actuar legalmente. Sabía que el camino sería largo, pero la fe que había encontrado la sostenía. Se propuso trabajar arduamente, con la esperanza de poder traer a su hijo a su lado de manera legal, construyendo un futuro estable y seguro para ambos, sin el temor constante de la vulnerabilidad y la clandestinidad. No era un retorno a sus raíces de pobreza, sino un renacimiento en una tierra que le había ofrecido una segunda oportunidad, brindándole una fuerza interior que antes desconocía y que ahora la guiaba. Sofía sentía una necesidad imperiosa de compartir su historia. No era para buscar fama ni reconocimiento, sino para dar testimonio de la esperanza que había encontrado en la oscuridad más profunda. Quería que su relato llegara a otros que, como ella, se sentían perdidos, solos y desesperanzados. Su voz, antes silenciada por el miedo, ahora era un vehículo para transmitir un mensaje poderoso, incluso cuando todo parece perdido. Hay una luz, hay una guía. Quería inspirar a otros migrantes, a aquellos que enfrentan adversidades inimaginables, a no perder la fe, a creer en la posibilidad de un milagro, de que la ayuda puede aparecer de las formas más inesperadas. Su historia se convertiría en un faro, una señal de que la compasión y la intervención divina son posibles, incluso en los páramos más desolados. Su vida, que antes parecía dictada por la mera supervivencia y por la búsqueda de una quimera material, ahora tenía un propósito mucho más elevado. Sofía se dedicó no solo a su propio bienestar y al de su hijo, sino también a la ayuda de los demás. Encontró significado en el servicio, en escuchar las historias de otros, en ofrecer palabras de aliento y, cuando podía, en tender una mano amiga a quienes se encontraban en situaciones difíciles. Se dio cuenta de que su experiencia no había sido solo para salvarla a ella, sino para convertirla en un instrumento de esperanza y consuelo para otros. La fe que había renacido en ella se tradujo en acciones concretas, en un compromiso inquebrantable con la dignidad humana y con la posibilidad de un mundo mejor, un paso a la vez. A pesar del tiempo que transcurría, de los nuevos paisajes y las nuevas rutinas, el recuerdo del hombre en el desierto permanecía en la mente de Sofía con una nitidez asombrosa. No era un recuerdo que se desvaneciera con los años, sino uno que se mantenía tan vívido como el primer día. La imagen de su rostro sereno, la calidez de su voz, la sensación de paz que emanaba de su presencia, el sabor del agua que le dio vida, y el último mensaje de esperanza y fe. Todo ello estaba grabado a fuego en su memoria. Este recuerdo no era una carga, sino un tesoro, una fuente inagotable de fortaleza y de inspiración. Era la confirmación constante de que no estaba sola, de que había sido tocada por algo extraordinario, y de que esa experiencia había marcado el verdadero comienzo de su vida, una vida de propósito y de fe. 667 palabras. La reunión inminente con su hijo era el faro que guiaba cada uno de los pasos de Sofía. Cada día que pasaba, cada nuevo logro, la acercaba un poco más a ese abrazo largamente anhelado, a la imagen de su pequeño rostro radiante de alegría. No era solo un encuentro físico, sino la culminación de un proceso, la materialización de una promesa hecha en los momentos más oscuros de su vida. Quizás se daría después de un arduo proceso legal, quizás a través de un viaje seguro gestionado desde la serenidad y la luz, pero Sofía sabía que llegaría. La certeza no venía de documentos o de plazos, sino de una fe inquebrantable que había germinado en el desierto, una fe que ahora le susurraba que lo imposible era solo una barrera temporal.
El tiempo de angustia y separación estaba llegando a su fin, y la anticipación de ese momento la llenaba de una dicha serena y profunda. Su corazón, antes desgarrado por la distancia, ahora latía al compás de la esperanza. Con una energía renovada que sorprendía a quienes la conocían, Sofía trabajaba arduamente, dedicando cada onza de su ser a construir una base estable y segura para ella y su hijo. No había cabida para la pereza ni para la autocompasión, la misión era clara y el propósito la impulsaba. Consiguió un empleo honesto, aprendió nuevas habilidades y ahorraba cada centavo con una visión clara del futuro. No era solo un trabajo, era una labor de amor, cada ladrillo de su nueva vida se levantaba con la imagen de su hijo en mente. La dignidad que había recuperado en el desierto se reflejaba ahora en cada una de sus acciones, en la honestidad de su esfuerzo y en la limpieza de sus intenciones. Cada pequeño avance era una victoria, cada obstáculo superado, una confirmación de su fortaleza interior. Estaba tejiendo el tapiz de una existencia que su hijo merecía, un hogar seguro y lleno de amor. La fuerza de su fe no era solo una cuestión de creencias, se manifestaba en cada una de sus acciones, en su determinación incansable, en la compasión que mostraba hacia los demás. Sofía era un testimonio viviente de cómo la fe no es solo creer, sino actuar con un amor incondicional y una resolución inquebrantable. Cada desafío que enfrentaba, lo hacía con una confianza que antes le era ajena, con la certeza de que no estaba sola, que una fuerza superior la guiaba. Se convirtió en un ejemplo para quienes la rodeaban, demostrando que la verdadera espiritualidad se traduce en esfuerzo, en honestidad, en empatía y en la persistencia en la búsqueda del bien. Su vida se había convertido en una oración en acción, un himno silencioso a la providencia divina que la había rescatado del abismo. Su historia, antes un secreto susurrado entre la vergüenza y el trauma, comenzó a ser conocida en su comunidad. Al principio, tímidamente, luego con más audacia, Sofía compartía fragmentos de su Odisea, omitiendo los detalles más íntimos del milagro, pero transmitiendo la esencia de su transformación. Su relato de supervivencia, de resiliencia y de fe inspiró a muchos. Aquellos que la conocían antes de su viaje veían en ella a una persona nueva, llena de una luz que no poseía. Los migrantes, que compartían sus mismos sueños y terrores, encontraban en sus palabras un eco de esperanza. Su experiencia comenzó a cambiar percepciones, abriendo corazones y mentes a la idea de que, incluso en las situaciones más desesperadas, la luz puede brillar. Se convirtió, sin buscarlo, en un faro de esperanza, un recordatorio viviente de que el espíritu humano, cuando se conecta con lo divino, es capaz de superar lo inimaginable. Mientras esperaba el momento de reunirse con su hijo, Sofía a menudo miraba hacia atrás, hacia el camino recorrido. Desde la desesperación helada en el desierto, la promesa vacía del coyote, el calor abrasador, hasta su presente, lleno de trabajo y de anhelante anticipación. Comprendía ahora el propósito de cada paso, incluso de aquellos que la llevaron al borde de la muerte. Nada había sido en vano. Cada lágrima, cada miedo, cada dolor había sido parte de un diseño mayor, una senda que la había conducido no solo a la supervivencia física, sino a un profundo despertar espiritual. El encuentro con aquel hombre en la oscuridad del desierto ya no era un evento aislado, sino el pivote central de su vida, el punto de inflexión que le dio un nuevo significado a todo. Su viaje, que comenzó como una huida desesperada, se había transformado en una peregrinación hacia la fe, la esperanza y el amor incondicional. 667 palabras. La fortaleza inquebrantable de Sofía, forjada en la fragua de la adversidad y templada por el fuego de su fe renovada, se manifestó en cada una de sus acciones. A pesar de haber tocado el fondo más oscuro de la desesperación, su espíritu se alzó con una resiliencia asombrosa. No se permitió caer en la autocompasión ni en la amargura. La experiencia del desierto, lejos de quebrarla, la había fortalecido de una forma que nunca imaginó. Decidió, con una convicción profunda, rehacer su vida de una manera que honrara no solo su supervivencia, sino especialmente el milagroso encuentro que había transformado su destino.
Ya no era una cuestión de simplemente seguir adelante, sino de avanzar con un propósito claro, con una gratitud que la impulsaba hacia adelante. Cada decisión que tomaba ahora estaba impregnada de un nuevo sentido de valor y de la importancia de cada paso. Con el corazón lleno de una paz que trascendía su situación, Sofía tomó una decisión que pocos esperarían. En lugar de insistir en la peligrosa travesía hacia el norte, optó por un nuevo comienzo en México, pero desde una base de seguridad y con la firme intención de actuar legalmente. Sabía que el camino sería largo, pero la fe que había encontrado la sostenía. Se propuso trabajar arduamente, con la esperanza de poder traer a su hijo a su lado de manera legal, construyendo un futuro estable y seguro para ambos, sin el temor constante de la vulnerabilidad y la clandestinidad. No era un retorno a sus raíces de pobreza, sino un renacimiento en una tierra que le había ofrecido una segunda oportunidad, brindándole una fuerza interior que antes desconocía y que ahora la guiaba. Sofía sentía una necesidad imperiosa de compartir su historia. No era para buscar fama ni reconocimiento, sino para dar testimonio de la esperanza que había encontrado en la oscuridad más profunda. Quería que su relato llegara a otros que, como ella, se sentían perdidos, solos y desesperanzados. Su voz, antes silenciada por el miedo, ahora era un vehículo para transmitir un mensaje poderoso, incluso cuando todo parece perdido, hay una luz, hay una guía. Quería inspirar a otros migrantes, a aquellos que enfrentan adversidades inimaginables, a no perder la fe, a creer en la posibilidad de un milagro, de que la ayuda puede aparecer de las formas más inesperadas. Su historia se convertiría en un faro, una señal de que la compasión y la intervención divina son posibles, incluso en los páramos más desolados. Su vida, que antes parecía dictada por la mera supervivencia y por la búsqueda de una quimera material, ahora tenía un propósito mucho más elevado. Sofía se dedicó no solo a su propio bienestar y al de su hijo, sino también a la ayuda de los demás. Encontró significado en el servicio, en escuchar las historias de otros, en ofrecer palabras de aliento y, cuando podía, en tender una mano amiga a quienes se encontraban en situaciones difíciles. Se dio cuenta de que su experiencia no había sido solo para salvarla a ella, sino para convertirla en un instrumento de esperanza y consuelo para otros. La fe que había renacido en ella se tradujo en acciones concretas, en un compromiso inquebrantable con la dignidad humana y con la posibilidad de un mundo mejor, un paso a la vez. A pesar del tiempo que transcurría, de los nuevos paisajes y las nuevas rutinas, el recuerdo del hombre en el desierto permanecía en la mente de Sofía con una nitidez asombrosa. No era un recuerdo que se desvaneciera con los años, sino uno que se mantenía tan vívido como el primer día. La imagen de su rostro sereno, la calidez de su voz, la sensación de paz que emanaba de su presencia, el sabor del agua que le dio vida, y el último mensaje de esperanza y fe, todo ello estaba grabado a fuego en su memoria. Este recuerdo no era una carga, sino un tesoro, una fuente inagotable de fortaleza y de inspiración. Era la confirmación constante de que no estaba sola, de que había sido tocada por algo extraordinario, y de que esa experiencia había marcado el verdadero comienzo de su vida, una vida de propósito y de fe. La reunión inminente con su hijo era el faro que guiaba cada uno de los pasos de Sofía. Cada día que pasaba, cada nuevo logro, la acercaba un poco más a ese abrazo largamente anhelado, a la imagen de su pequeño rostro radiante de alegría. No era solo un encuentro físico, sino la culminación de un proceso, la materialización de una promesa hecha en los momentos más oscuros de su vida. Quizás se daría después de un arduo proceso legal, quizás a través de un viaje seguro gestionado desde la serenidad y la luz, pero Sofía sabía que llegaría. La certeza no venía de documentos o de plazos, sino de una fe inquebrantable que había germinado en el desierto, una fe que ahora le susurraba que lo imposible era solo una barrera temporal. El tiempo de angustia y separación estaba llegando a su fin, y la anticipación de ese momento la llenaba de una dicha serena y profunda. Su corazón, antes desgarrado por la distancia, ahora latía al compás de la esperanza.
Con una energía renovada que sorprendía a quienes la conocían, Sofía trabajaba arduamente, dedicando cada onza de su ser a construir una base estable y segura para ella y su hijo. No había cabida para la pereza ni para la autocompasión, la misión era clara y el propósito la impulsaba. Consiguió un empleo honesto, aprendió nuevas habilidades y ahorraba cada centavo con una visión clara del futuro. No era solo un trabajo, era una labor de amor, cada ladrillo de su nueva vida se levantaba con la imagen de su hijo en mente. La dignidad que había recuperado en el desierto se reflejaba ahora en cada una de sus acciones, en la honestidad de su esfuerzo y en la limpieza de sus intenciones. Cada pequeño avance era una victoria, cada obstáculo superado, una confirmación de su fortaleza interior. Estaba tejiendo el tapiz de una existencia que su hijo merecía, un hogar seguro y lleno de amor. La fuerza de su fe no era solo una cuestión de creencias, se manifestaba en cada una de sus acciones, en su determinación incansable, en la compasión que mostraba hacia los demás. Sofía era un testimonio viviente de cómo la fe no es solo creer, sino actuar con un amor incondicional y una resolución inquebrantable. Cada desafío que enfrentaba, lo hacía con una confianza que antes le era ajena, con la certeza de que no estaba sola, que una fuerza superior la guiaba. Se convirtió en un ejemplo para quienes la rodeaban, demostrando que la verdadera espiritualidad se traduce en esfuerzo, en honestidad, en empatía y en la persistencia en la búsqueda del bien. Su vida se había convertido en una oración en acción, un himno silencioso a la providencia divina que la había rescatado del abismo. Su historia, antes un secreto susurrado entre la vergüenza y el trauma, comenzó a ser conocida en su comunidad. Al principio, tímidamente, luego con más audacia, Sofía compartía fragmentos de su Odisea, omitiendo los detalles más íntimos del milagro, pero transmitiendo la esencia de su transformación. Su relato de supervivencia, de resiliencia y de fe inspiró a muchos. Aquellos que la conocían antes de su viaje veían en ella a una persona nueva, llena de una luz que no poseía. Los migrantes, que compartían sus mismos sueños y terrores, encontraban en sus palabras un eco de esperanza. Su experiencia comenzó a cambiar percepciones, abriendo corazones y mentes a la idea de que, incluso en las situaciones más desesperadas, la luz puede brillar. Se convirtió, sin buscarlo, en un faro de esperanza, un recordatorio viviente de que el espíritu humano, cuando se conecta con lo divino, es capaz de superar lo inimaginable. Mientras esperaba el momento de reunirse con su hijo, Sofía a menudo miraba hacia atrás, hacia el camino recorrido. Desde la desesperación helada en el desierto, la promesa vacía del coyote, el calor abrasador, hasta su presente, lleno de trabajo y de anhelante anticipación. Comprendía ahora el propósito de cada paso, incluso de aquellos que la llevaron al borde de la muerte. Nada había sido en vano. Cada lágrima, cada miedo, cada dolor había sido parte de un diseño mayor, una senda que la había conducido no solo a la supervivencia física, sino a un profundo despertar espiritual. El encuentro con aquel hombre en la oscuridad del desierto ya no era un evento aislado, sino el pivote central de su vida, el punto de inflexión que le dio un nuevo significado a todo. Su viaje, que comenzó como una huida desesperada, se había transformado en una peregrinación hacia la fe, la esperanza y el amor incondicional. Finalmente, llegó el día. Esa mañana, Sofía no pudo contener la oleada de emociones que la embargaba. El largo camino, las noches de insomnio, las lágrimas silenciosas, todo culminaba en este instante. La imagen de su hijo corrió hacia ella, sus pequeños brazos abiertos, su rostro una mezcla de confusión, alegría y una añoranza que Sofía reconoció al instante. El abrazo fue un torbellino de amor y alivio, un nudo de vida que se apretó fuerte, sanando las heridas de la separación, sellando promesas y bendiciones. En ese momento, el mundo entero se desvaneció, y solo existía ese abrazo, la unión de dos almas que habían luchado contra la distancia y la adversidad. La vida de Sofía había cambiado para siempre, no solo por haber sobrevivido al implacable desierto, sino por la profunda transformación interior que había experimentado.
Una metamorfosis de su espíritu que ahora florecía en el amor de su hijo. Sofía, sosteniendo la pequeña mano de su hijo, reflexionó sobre el significado de su encuentro en el desierto. La soledad y el abandono que había sentido en aquella noche helada se habían transformado, paradójicamente, en el recordatorio más poderoso de que nunca, en realidad, había estado sola. Su viaje no fue solo una lucha por la supervivencia física, fue una odisea de redescubrimiento espiritual, un camino que la llevó de la desesperación a una fe inquebrantable. La historia de Sofía es un testimonio viviente de que, incluso en los momentos más oscuros y desolados, cuando todas las esperanzas parecen perdidas y el mundo parece haberte abandonado, la ayuda puede llegar de las formas más inesperadas y milagrosas, y que la fe, esa chispa divina en el corazón, verdaderamente puede mover montañas, abriendo caminos donde antes solo había desierto. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más historias de fe y esperanza. Deja un comentario abajo sobre qué pensaste de la experiencia transformadora de Sofía. Y si quieres ver más relatos increíbles de resiliencia y milagros, haz clic aquí para ver nuestro próximo video.